La radio en México. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, a continuación se les presentará un reportaje acerca de la radio en México. Esto es para la clase de Observatorio de Medios de Comunicación para el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente. El equipo está integrado por Emilia de la Parra, Ana Paula Monter, Isis Pintado y su servidor, Guillaldo Castro. Bueno, podemos empezar diciendo que la influencia social de la radio en México siempre ha existido debido a que comenzó como uno de los medios de comunicación más importantes de este país, y aún con el surgimiento de la televisión y las nuevas tecnologías de comunicación, la radio continúa teniendo importancia. Un poco de historia de la radio en México. Pues déjenme que les platique que los primeros experimentos de transmisión de radio fueron en 1921, unos con apoyos del gobierno y otros de particulares. Dentro de las primeras transmisiones está la que sucedió en Córdoba, Veracruz, cuando el presidente Álvaro Obregón firma los Tratados de Córdoba. También se encuentra la de los hermanos Pedro y Adolfo Gómez Fernández en la Ciudad de México, cuando instalan un aparato en un teatro y transmiten 2 canciones. Un año después, en 1922, con el fin de intercambiar información, se integra la Liga Nacional de Radio, formada por radioaficionados en el Colegio Francés de la Ciudad de México. El 6 de marzo de 1923, la Liga se une con el Centro de Ingenieros y Club Central Mexicano de Radio y se crea la Liga Central Mexicana de Radio. En mayo de 1923 es cuando aparece el apellido Azcárraga, porque nace la CYL, primera estación comercial de Rogelio Azcárraga Vidaurreta. Desde ahí más emisoras comienzan a formarse como la CYX de Excelsior y la CZE de la Secretaría de Educación Pública. El 24 de abril de 1926 se expide la Ley de Comunicaciones Eléctricas debido a la saturación y la interferencia de las radiocomunicaciones. En 1929, en la Conferencia Internacional de Telecomunicaciones efectuada en Washington, se le asigna a México las siglas XE para sus radiodifusoras, por lo que todas tuvieron que cambiar de nombre nuevamente. El 18 de septiembre de 1930 inicia sus transmisiones la XCW de Emilio Azcárraga Vidaurreta, punto clave en la visión y uso de la radio que se tenía hasta entonces, porque el empresario vio en la radio un negocio a explotar. La XCW fue la primera estación que desarrolló estrategias de publicidad y, a diferencia de otras estaciones, inicia sus transmisiones con una planta de 5000 watts de potencia, mientras que las demás comenzaban con 50 o 100 watts. Los radionoticieros comenzaron a tener mucha importancia social porque por ellos los ciudadanos se enteraban de las noticias más importantes y relevantes de la cultura y sociedad. El 21 de enero de 1931, el gobierno de la República quiere regular la radio y surge la división entre estaciones permisionadas y estaciones concesionadas. Las permisionadas son para transmisiones del gobierno y las concesionadas para particulares. También se publica en el Diario Oficial el decreto que establece el servicio de anuncios comerciales por radio. Para finales de 1934, durante la presidencia de Lázaro Cárdenas, en México existían 52 estaciones comerciales y 5 oficiales. Durante su periodo de gobierno, se guían a las masas a través de la radio y no se da voz autónoma ni libre al pueblo. En enero de 1937 surge la Hora Nacional, programa que debía ser transmitido en cadena nacional para que el gobierno anunciara todas sus actividades. Este mismo año nace la AMER, que es la Asociación Mexicana de Estaciones Radiodifusoras, por la necesidad de agrupar las pequeñas radiodifusoras para hacer fuerza y contrapeso a las estaciones comerciales del centro y de la Ciudad de México. Pero un año después se unen también las estaciones comerciales, convirtiéndose en la AMERC, Asociación Mexicana de Estaciones Radiodifusoras Comerciales. Se agruparon 20 estaciones de toda la República. Algunos estados que formaron parte fueron Jalisco, Monterrey, Tamaulipas, Puebla, Durango, Veracruz y por supuesto el Distrito Federal con 10 estaciones. En junio de 1937 sale al aire XEUN de la UNAM, la primera radiodifusora universitaria. En mayo de 1941, Emilio Azcárraga Vidaurreta funda la empresa Radioprogramas de México, primera cadena radiofónica que vendía sus programas grabados en cinta magnética en discos de acetato. Algunas estaciones no tenían muchos recursos, por lo que Emilio daba asesoría y conseguía refacciones provenientes de Estados Unidos a todos los que se afiliaban a la cadena.
Por esta razón, la cadena creció muy rápido y al final de la década tenía el control del 50% de las estaciones. Más adelante se forman cadenas y grupos radiofónicos que controlan la mayor parte de las estaciones comerciales del país. Dentro de estos destacan Radiorama S.A., ASIR, Promosat, entre otros. En diciembre de 1941 se aprueba la Ley de Cámaras de Comercio e Industria que autoriza la creación de cámaras especializadas. Por esto surge la ASIR, Cámara Nacional de la Industria de la Radiodifusión. La mayoría de los dirigentes de la nueva cámara pasaron por la XCW o trabajaron con Emilio Azcárraga Vidaurreta. En 1942 se promulga el Reglamento de Estaciones Radiodifusoras Comerciales. En él se estipula que los anuncios deben durar como máximo 2 minutos y que por cada anuncio debe intercalarse una canción, cápsula o programa. En 1946 se crea la Unión de Radiodifusoras del Nuevo Continente y se reúnen en el primer Congreso Interamericano de Radiodifusoras, la Asociación Internacional de Radiodifusoras, AIR. El 19 de enero de 1960 se aprueba la Ley Federal de Radio y Televisión a partir de las 12 bases que propuso la AIR. La FM comienza sus transmisiones normales en 1952 con la estación XHFM Radio Joya. En la década de los 60 se incrementó el uso de la FM por más radiodifusoras. En 1983, el gobierno ve la necesidad de agrupar recursos del Estado en el campo de la comunicación social en 3 organismos públicos. Se crea el Instituto Mexicano de la Radio, IMER, el Instituto Mexicano de Televisión, IMEVISIón, y el Instituto Mexicano de Cinematografía, IMCINE. La política y la radio. La relación que tiene la radio en México con el gobierno ha sido muy estrecha porque el régimen político auspició el funcionamiento comercial de los medios de comunicación, además de beneficiar a unos cuantos empresarios, los cuales se enriquecieron notoriamente debido a que los gobiernos priistas compartían intereses ideológicos y políticos con los empresarios, sobre todo con los Azcárraga. Así que la radio estaba a las órdenes del gobierno y tenían que obedecer un conjunto de normas que podían ser aplicadas arbitrariamente por las autoridades, sobre todo tomando en cuenta la relación de poder e intereses que existía entre Televisa y el presidente de la República. Televisa era evidentemente un soldado del presidente, como lo mencionó Emilio Azcárraga Milmo en 1995. En abril de 2006 se aprobaron las reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión y la Ley Federal de Telecomunicaciones. Esta nueva ley permite la modernización y el acceso a nuevas tecnologías, además de reducir las posibilidades de corrupción. Con esta ley los actuales concesionarios tendrán más facilidades para utilizar los nuevos servicios digitales. Las frecuencias que sobren a partir de la digitalización serán usadas para nuevos espacios de telecomunicación y el Estado ya no otorgará concesiones a discreción como antes, sino que éstas se ganarán, en algunos casos, a través de licitaciones públicas. A esta ley se le conoció como la Ley Televisa. Actualmente existen grupos de radiodifusoras en México. Grupo ASIR, Grupo Fórmula, Grupo Imagen, Grupo Promomedios, entre otros. De acuerdo con el resultado del Censo Económico del 2003, el sector nacional de medios de comunicación sumó un ingreso de 70 millones de pesos en ese año, de los cuales 3.343.3 millones pertenecían a la radio, o sea, 1.2% del total. De acuerdo a datos recabados por el INEGI, en los primeros 9 meses del 2009, la economía mediática reportó uno de los ingresos más bajos en mucho tiempo, con un descenso de 2.6% en los medios tradicionales, radio, televisión y prensa, mientras que la industria del cine, el video y la música ha crecido un 2%. Y así es como llegamos al final de este reportaje que habló acerca de la historia de la radio. Esperemos que les haya gustado y nos vemos próximamente.